Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin, bienvenidos a nuestro canal Stulin.media. Hoy tenemos un viejo amigo, viejo no porque es viejo, sino porque es una persona que conozco desde hace muchos años. De hecho, nos conocimos a Patricio cuando yo tenía mi programa de RT en el año 2012 y 2013, o sea, yo te conozco casi 10 años. Entonces, Sí, un programa buenísimo, ¿eh? exacto, Patricio Lons, historiador, investigador, analista, político, periodista. Patricio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Y bueno, yo lamentablemente lamenté que después no siguieras con ese programa, que tuviste algunos programas que fueron censurados en Argentina. Por decir algo, ¿no? Te Sí, censuró Cristina Kirchner, curiosamente, Cristina Kirchner censuró a Russia Today, que uno no se imaginaba, viste, por ese lado, pues pero censuraron a mí en el programa que sacamos con Adrián Salbuki en el año 2000, bueno, 2014, porque después de este programa ella personalmente llamó. O sea, fíjate, yo tenía acceso, porque yo en esa época tenía un amigo que era un director muy importante de un banco suizo. Y un buen día este tipo me llama y me dice, mira, tienes que abrir la cuenta en el banco. Y yo digo, estás loco. O sea, el depósito mínimo es 10 millones de dólares. ¿De dónde voy a sacar yo esa pasta? Me dice, no te preocupes, te la vamos a abrir igual. Y después me dice, tú tienes que abrir una caja fuerte. Y yo, ¿tú estás loco? ¿Para qué? Y me dice, ¿quieres abrir una caja fuerte? Bueno, yo abrí una caja fuerte. Unos días más tarde me llega un sobre. Y en este sobre hay 1.200 páginas de documentación que demuestra todo el trapicheo sucio de cómo esta mujer, básicamente vendiendo trocitos grandes de la Patagonia como si fuera la suya propia, ¿sabes? Y depositando dinero en este banco, banco suizo, un pequeño banco. O sea, la gente piensa que la gente con dinero invierte sus, abren cuentas en los bancos grandes como Credit Suisse, pero no. La gente con muchísimo dinero tiene su dinero en bancos así inconspicuos que nadie conoce. Y por suerte tenía este amigo que era, bueno, aparte de amigo, era un súper fanático lector de mis libros, que me seguía, sabía lo que estaba haciendo, que me dijo esto y bueno, tenemos la documentación, por eso con la gente dice, no, es que no es cierto. Bueno, pues esta tipa me podría haber demandado hace 10 años. ¿Sabes? A lo mejor la gente y no... perdón, ¿ese material no lo has publicado como libro? No, yo no he publicado nada. Yo lo mandé, fíjate, cuando Macri se ha hecho con la presidencia del país en el año 2015, si no me equivoco, Sí. yo le mandé, ¿ok? Al fiscal general de Estado varias hojas de estos 1.200 páginas de documento, ¿ok? Diciendo, Sí. yo tengo todo. Si os interesa, tengo todo. Ni me contestaron. Y yo sé que lo recibieron, ¿ok? Y no, o sea, no me contestaron. Entonces, imagínate. Bueno, de todos modos, vamos allá y seguimos con esto. Mira, yo te quería preguntar, porque claro, contigo siempre hablamos de América Latina, de Argentina, pero vamos a ampliarlo. De Hispanoamérica. Hispanoamérica, exacto, Tenés hispano. que acordarte porque, mira, te lo digo vos que sos ruso. Latinoamérica es un término que impulsó la agencia Reuters, United Press y Associated Press. Ajá, Así ok. que son agencias que yo no creo que vos valores por su veracidad Para nada, informativa. obvio, claro que no. Entonces, y fue una iniciativa de Napoleón III para meterse. Y es para Ah, destruirnos, fíjate. claro, yo te imaginas que te digan que los pueblos de eslavos no son eslavos, sino que son de origen romano porque alguna vez llegó el cristianismo, qué sé yo, alguna vuelta así. No, no, somos lo que somos. Y lo que vos dijiste, perdóname, te engancho con lo que dijiste de Cristina de vender los trocitos. Eso lamentablemente es desde la independencia. Es un problema que tenemos desde Por eso yo digo O sea, no es la secesión de única, no es América. la única. No, desde la secesión de América. Porque además, ¿sabes qué? ¿Por qué digo secesión? Y esto vos como europeo me lo vas a entender. Los pueblos de América no éramos estados antes de la llegada de España. Tomás Pérez Bejo, un gran historiador que vive ahí en México, él dice, cuando Argelia se independiza de Francia, toma decisiones de construcción de Estado en base a su identidad previa. Entonces, bueno, a partir de ahora la religión oficial es el Corán, a partir de ahora el árabe es la lengua oficial. Pero eran cosas que existían antes de que Francia llegase a Argelia. Obvio. Pero en América eran centenares o miles de tribus dispersas sin ningún tipo de conciencia continental. Es decir, un Sioux no tenía la más remota idea de lo que era un araucano. ¿Viste? No se conocían, no sabían que estaban en un mismo continente.
para ellos de los mundos eran o las grandes praderas o las montañas, pero no había una idea de que estabas en un continente separado de otros continentes dentro de un planeta Tierra. Está claro. ¿Viste? Hay todo y bueno, y a partir de la independencia, entonces yo digo, fue una secesión. Ustedes a veces nos ven como si fuéramos un solo país, ¿no? De México hasta acá. Y de hecho, somos un país dividido artificialmente en 20 estados, ¿no? Está Eh, claro. entonces, claro, y desde entonces se empezaron a repartir pedazos, quitarle derechos a los indios. Por eso yo tengo un reproche ahí con Russia Today porque publicaron un video muy anti-español, una tal Ifigenova, Irina Afigenova, creo que me resulta medio difícil Y recordar este el tipo nombre. ya no está en el RT, ya se ha puesto muy en contra de Putin, ya tiene un programa en el medio español que se llama Público.es, si no me equivoco. No, sí, sí, esta tipa es una repugnante asquerosa, pero bueno, no es de ahora, de toda la vida. Tú te das cuenta de una cosa, Patricio, RT nunca ha sido el medio de Putin, como lo han dicho los occidentalistas, siempre ha sido el medio de la quinta columna. En ese sentido, muchas veces incluso Venezuela, otros países que siempre, muy a menudo ponían notas de protesta contra RT, pero o sea, yo siempre decía a esa gente, ¿para qué? Si es el medio de apoyo de la quinta columna liberal banquero financista en el occidente, financiada no por el gobierno ruso, sino por la quinta columna, por los oligarcas, porque Creo que cuesta. Sputnik era más oficialista, me parece, Mira, ¿no? es como todo, o sea, es decir, estamos hablando de dialéctica hegeliana, o sea, tesis, antítesis, síntesis, ¿ok? Entonces tú tienes dos extremos. Entonces, en ese sentido, no es nada sorprendente que RT es mucho más controlada por la élite, es decir, los oligarcas rusos. Sputnik es más, digamos, mediador, pero al fin y al cabo, o sea, pensar que RT es un medio de propaganda Putin, pro Rusia y tal, es mentira. Mira, yo te quería Bueno, sí, preguntar yo te dale, quería preguntar vamos a una las cosa. preguntas. Mira, o sea, hablamos, yo estoy en México, vivo en México desde hace 3 años, y bueno, yo te quería preguntar, porque esto es uno de tus campos de conocimiento, aunque tu campo de conocimiento cuando hablamos del continente en sí es infinito. O sea, ¿México ganó o perdió el país con la independencia? Ahora viene la independencia estadounidense, pero y también hay un debate en México sobre el tema. Entonces, ¿tú qué opinas? Bueno, uno de los que una vez dio un tema, un grito de alarma fue un general mexicano cuando hablan del bicentenario y dice, no tenemos mucho para festejar. Primero, hay que definir un poco la identidad. Los mexicanos dicen, no, porque somos aztecas. No, en lo que hoy es el territorio de México, más lo que era el territorio de México, que se llamaba Virreinato de Nueva España, que llegaba hasta Costa Rica, límite con Panamá. Panamá era Nueva Granada, lo que es Colombia. Y hacia el norte, lo que es California, Texas, Colorado, Nevada, un poco llegaban, intentaron llegar hasta Alaska. De hecho, vos sabés que hubo un encontronazo, un enfrentamiento militar entre rusos y españoles en Alaska. Hay que darle la vuelta al mundo para que un ruso y un español logren También es llegar cierto, a es cierto, tener sí. problemas limítrofes. Suena hasta gracioso, ¿no es cierto? Pues, ¿cómo? Hay que pegarle la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, hasta que encontrarse. Bueno, y después está la península de Florida. Y ahí no había aztecas, había multitud de tribus. Así que los mexicanos no son aztecas. Habrá mexicanos con algo de genética azteca. Pero también pueden tener tlaxcalteca, pueden tener apache, pueden tener todo. Hasta apaches, te digo. Entonces, el virreinato de Nueva España, que es la entidad que conforma todo ese territorio enorme que no era una patria preexistente, no existía antes que llegase a España, fíjate que era buena parte de Estados Unidos, buena parte de Estados Unidos, hasta el Mississippi inclusive, todo Filipinas, todo lo que son las Antillas del Caribe y todo Centroamérica. Hoy, que la soberanía marítima es hasta las 200 millas y la soberanía económica es hasta las 350 millas náuticas, sería un país gigantesco. De hecho, sería, si hubiese continuado en forma programada como venía programando España en la expansión del Virreinato de Nueva España, si hubiesen quedado con lo que son los 2/3 del centro y del oeste de Estados Unidos, del Mississippi al Pacífico, hubiese sido todo de Nueva España, lo cual legalmente lo era. Esto es mapa, Ese, lo que tú me ese mandaste. mapa es Sí, ideal. Mira, ese exacto. si después lo podés editar es fantástico.
Fíjate lo que son 2/3 de Estados Unidos. Tocaba el borde con Canadá. Y En por México el de día, 1794. Este es el mapa de México. exactamente, 1794, fíjense, todo Centroamérica. Ahora, curiosamente, por el río Mississippi, uno de los temas que a mí más me ha interesado investigar es el tema de la moneda, la economía antes de la separación, ¿no? Porque, viste, nosotros somos un continente riquísimo y con unos problemas de pobreza estructural africanos, viste, problemas que no deberíamos tener. Y descubrí que, claro, en lo que era Nueva España y también lo que era el Alto Perú, hoy Bolivia, se acuñaba el real de A8, la moneda plata que era la más poderosa del mundo, era el dólar o el euro de aquella época. Yo te diría más, que era el dólar y el euro de aquella época, porque en realidad las naciones cuando querían comercializar entre sí y pedir una moneda internacional, se pedía el real de A8. Y los comerciantes novohispanos, hoy llamados mexicanos, y los del sur de Estados Unidos, que también eran novohispanos, comercializaban por el río hasta el Quebec, por el Mississippi llegaban hasta el Quebec francés. O sea, hasta ahí llegó la moneda. En el siglo XVII, 1600 y pico, andaba esa moneda por ahí. Y después, por medio de Filipinas, en Nueva España tenía dominado todo el comercio con la zona de lo que hoy es el área Asia-Pacífico, de la que tanto se habla, la ruta de la seda, y pasaba por Nueva España. Porque China y un poco la India, un poco Corea, un poco Japón, vía Filipinas, entraban con sus productos, llegaban a Nueva España, o sea, a México, y de ahí venían hacia el sur, o sea, hasta lo que podría llegar hasta Buenos Aires y hasta Europa. De hecho, había, por ejemplo, talleres en España de tela que comercializaban determinados productos que pasaban por Nueva España, de ahí llegaban a Filipinas y de ahí llegaban a Asia. Entonces, vos tenías, tomémoslo en términos futbolísticos, Nueva España era como el mediocampo, ¿no es cierto? Pero tenía delanteros y atacantes y defensores, porque tenía todo el mercado. Vos tenías que pasar algo, tenías que pasar por ahí. Cuando Japón establece la primera embajada en Occidente, la establece en España. Y la embajada japonesa, los embajadores japoneses pasaron por Nueva España para llegar a Madrid. Entonces, vos te das cuenta el tamaño económico y el poder que tenía eso era enorme. Entonces, con la independencia ellos pierden Filipinas y pierden todo el mercado asiático. Y pierden la acuñación de una moneda común con toda América. Siguen acuñando monedas de plata. Pero ya no tenían la imagen de Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, sino que tenían el águila mexicana. Sí. Esa moneda siguió circulando en Asia, pero dejaron de circular los productos que llegaban de Sudamérica. Porque vos, por ejemplo, producías algo acá en las Pampas argentinas, ¿no? Por ejemplo, una vaca, le sacás el cuero, hacías la montura, o sea, le agregás todo el valor al cuero. La enviabas por una tropilla de mulas, que era el sistema de transporte, hasta Chile. Lo subías en un buque en Valparaíso. Ese buque llegaba hasta el puerto del Callao en Lima. Ahí se juntaba con otros buques, con otros productos que habían venido desde el Alto Perú, de Paraguay. Y de ahí se iban hasta Monterrey, creo que es la costa del Pacífico. Recordame un poco el mapa de México. El puerto sobre el Pacífico que tiene México. Y desde ahí seguían hasta Filipinas. Bueno, toda esa parte se perdió. Y China también perdió sus exportaciones, porque China producía, ¿sabes qué? Productos incluso específicos para el mercado americano. Una cosa que a mí me llamó la atención, pues es que en Buenos Aires encontré en el mundo de los anticuarios. Buenos Aires es una ciudad con muchos anticuarios. Uno estaba especializado en productos chinos. Y yo le pregunté un día al dueño, ¿y quién le compra a usted? Bueno, muchos chinos. ¿Pero cómo un chino va a comprar una cosa china? Para eso lo consigue allá. No, dice, porque China, durante el Imperio Español, hacía muebles y productos, incluso unas cajas para guardar hilos y agujas de laca negra con pinturas doradas, para el mercado español-americano. Entonces hubo muebles que China hizo específicamente para acá, objetos que hizo específicamente para acá y nunca para el mercado de consumo chino. Y ahora hay chinos que se lo están comprando y se lo llevan a China para decir,
nosotros producíamos esto para el mercado hispanoamericano o español-americano en el siglo XVII, XVIII. Entonces, como motivo de orgullo nacional, nosotros teníamos un producto de exportación. Entonces, todo ese mercado gigantesco se pierde. Se pierde un enorme territorio, porque pierden Filipinas. Centroamérica empieza cada uno se crea la Gran República Centroamericana que se separa. Hay unas disputas territoriales en lo que hoy es la actual Guatemala y México. La península de Yucatán estuvo en disputa también. Su incumbencia en Cuba, Dominicana, Puerto Rico se pierde. Déjame Y preguntarte después otra cosa. entran, pará, y te cierro, y después entran en guerra con Estados Unidos y pierden todo el sur de lo que hoy es Estados Unidos, que era el norte de ellos. Pues estamos hablando, fíjate, entonces México después de la revolución se convierte en república. Entonces, estamos comentando también la parte jurídica, o sea, ¿cuáles son los principios filosóficos y obviamente jurídicos de este republicanismo moderno mexicano? Bueno, primero cuando se independizan, ellos se independizan contra los movimientos liberales que había en Madrid y le Cierto. proponen a Fernando VII, véngase a la Ciudad de México, que era un viejo sueño de la dirigencia novohispana. Los novohispanos cada vez que viajaban a Madrid por algún trámite o por lo que fuese, decían, no puede ser que nuestro rey esté gobernando una ciudad tan pobre como Madrid, debería gobernar en una ciudad importante como México, que ya era más importante que Madrid. Y le dicen, deje todo, véngase a Nueva España y que gobierne España desde acá. Y después se recuperará o no se recuperará. No se logra y cuando se independizan, los independentistas dicen, bueno, ahora España es esto. Y no hacen una república, hacen un imperio, con el general Iturbide como emperador. México tiene un pasado monárquico enorme. Tuvo la dinastía de los Moctezuma, luego la de los Trastámara, luego la de los Habsburgos, luego los Borbones, luego Iturbide y luego Maximiliano de Habsburgo. Ujú. Seis veces tuvieron monarquía. En 500 años de historia, o 700 si incluí los 2 siglos del Imperio Azteca, tuvieron muchos más siglos, tuvieron más de 500 años de monarquía que de república. Y en república tuvieron también golpes y revoluciones, la revolución de los cristeros ante el abuso de la república. La república siempre fue como antinatural. ¿Por qué? Se crean partidos que responden a lobbies y a grupos económicos, se le quitan los derechos a los indios y hay una fuerte influencia de las logias yorquinas, no de las inglesas, ¿no? De las norteamericanas, y un tal Poinsett, que en realidad se pronuncia Poinsett, ¿no? Pero Poinsett, que era un agente norteamericano de origen francés hugonote, protestante. Por lo tanto, el tipo tenía un odio por el mundo español, por su religión, y por eso operó en México, pero también operó en Buenos Aires y, si mal no recuerdo, en Chile también, para provocar estas fracciones. Porque si bien la parte sudamericana se independiza con manejos británicos, los norteamericanos enseguida quisieron tener incidencia, tanto en Buenos Aires como en Santiago de Chile. Aun cuando Estados Unidos era una cosa chiquitita y en 1802 incluso los ingleses fueron, le dieron una paliza y le quemaron la Casa Blanca, pero ya los tipos tenían intenciones. A través de los canadienses. Entonces, claro, bueno, porque Estados Unidos quiso en 1802 invadir Canadá y le fue mal. Yo decía, bueno, Estados Unidos tiene que llegar todo el Canadá también. Y ahí le salió mal. Pero volviendo a esto, eh, estas logias provocaron un sistema de sumisión muy complicado. Por eso aquella frase, qué lástima lo de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que ha sido un drama para México. Pero, y fueron metiendo sus logias, lo terminan ejecutando Iturbide, y cuando entra un proceso republicano, entra un proceso de caos, y luego cuando van a la guerra contra Estados Unidos, una guerra mal organizada. ¿Por qué no? No, España era mucho, o sea, México, ya México independiente, era más poderosa militarmente. Y ya en la batalla del Álamo, tan famosa que los norteamericanos dicen siempre, remember the Álamo, ¿no?
gastaron tropa inútilmente. Cuando dicen al general Santana, pero espere que mañana llegan los cañones, le demolemos un muro a cañones y se van a rendir. No, vamos con tropa. Y claro, perdió tropa, terminó ganando, pero con un desgaste inútil. Está claro. Y luego termina perdiendo, y cuando los alemanes y los irlandeses que desertan del ejército norteamericano se pasan para el lado mexicano y crean el batallón San Patricio, por acá tengo una bandera que me regalamos mexicanos, les da armas con distintos calibres y municiones con distintos calibres para que los tipos pierdan. Bueno, quiere decir que la dirigencia mexicana ya está infiltrada. ¿Por qué un tipo puede ser ganado por una logia? Yo creo porque te ganan lo que el pensamiento. La batalla está en la cabeza, Daniel. Mira, Yo me... el tema de masonería ahora te lo voy a preguntar. Yo quiero preguntar, o sea, estamos hablando, o sea, de las grandes luchas y también entre varias élites. Por un lado tenemos la élite Sí. platónica y por otro lado tenemos la élite aristotélica en el continente europeo durante, o sea, tú volviste a 600, 700 años atrás. Estamos hablando de siglos XV, siglo XVI. Y entonces, a medida que este nuevo mundo, el lejano oriente, ¿okay? Se estaban abriendo, ¿no? El comercio europeo, este vasto dominio recién abierto de la tierra, se convirtió en un gran escenario de estas dos grandes facciones europeas que buscaban ¿qué? Estrategias ventajosas. Entonces, los platónicos fueron principalmente esta vasta red de Erasmo, Luis Vilés, Tomás Moro, sin olvidar la facción de orden franciscano, ¿no? Que siguió la tradición de Roger Bacon, Raymond Lull. Y su programa fue de, bueno, investigación científica, el desarrollo industrial, etcétera, etcétera, desarrollo moral, desarrollo intelectual del hombre y un medio para seguir, ¿no? Esta obra de Dios, esa obra eterna de la creación. Y basaron su trabajo político sobre la nueva pedagogía, ¿no? En constante evolución para el propósito de desbloquear, digamos, ¿no? Los potenciales creativos de esta gente atrasada. Y por otro lado, tenemos los aristotélicos, que eran principalmente los dominicios, ¿no? Dominicanos, fundado Dominicos. dominicos, perdona, sí, en español dominicos, fundado por el Domingo de Guzmán en Toulouse durante la cruzada, confirmado el Papa, ¿cuál era? Contra la Honorio cruzada albigense, contra los cátaros. Exacto, exacto, Santo exacto. Domingo de Estamos hablando Guzmán, que termina acabando con todos los cátaros. de esa 1216. Y también metido, obviamente, en medio, o sea, la Compañía de Jesús, los jesuitas, ¿ok? Instrumentos políticos en manos de la oligarquía internacional, los Habsburgos, los Guelfs negros, los financieros Fugger, y más tarde los banqueros genoveses, los Grimaldi, Spinola, Pallavicini. Entonces, cuando estamos hablando de estas nuevas tierras, nuevos pueblos, de este nuevo mundo, los dominicos, ¿no? Los jesuitas, tienen solo un programa: pacificación, saqueo, esclavización, exterminio, ¿o no? No, a ver, las congregaciones católicas en realidad hicieron un trabajo magnífico de civilización. No se puede hablar de saqueo. Habrá habido independientemente algún encomendero saqueador, pero a ver, tenés que entender que en realidad España Yo se solo encuentra estoy con otro... hablando de los jesuitas, no de la Iglesia Católica. Mm. Bueno, ahí el profesor Disandro escribió un libro de la compañía contra la Iglesia y el Estado, ¿no es cierto? Que pone en duda las intenciones de los jesuitas. Los jesuitas son un tema aparte, es un tema raro. Por un lado, crearon universidades, escuelas, es decir, hicieron un trabajo de investigación enorme. Por otra parte, hicieron un relevamiento muy grande del terreno que luego se lo dieron a los ingleses, que lo utilizaban para crear el Plan Maitland, Totalmente. y ahí traicionaron. Es una congregación que yo creo que ha tenido gran cantidad de infiltración a lo largo de la historia, y ya en el siglo XX, ya a partir del Concilio Vaticano II, ya no son ni jesuitas, ni católicos, ni nada, ya es cualquier cosa. El último jesuita creo que fue el padre Castellani, un sacerdote argentino. Y lo demás ya es un mal chiste, después quedaron relacionados con grupos terroristas y con un montón de cosas que Los ya jesuitas prefieren. inventaron la rama de pseudociencia, que es la antropología, con el fin de promulgar una doctrina, bueno, peculiarmente jesuita, que es el relativismo cultural. O sea, la doctrina Sí, de sí. mantener deliberadamente poblaciones atrasadas en nombre de derechos de culturas atrasadas, es seguir siendo atrasados en nombre de culturas atrasadas.
A ver, hay un análisis ahí de los jesuitas en Paraguay, que le hizo un intelectual paraguayo, eh, no recuerdo el nombre, que era Galán o Carant, algo así, que él dice que específicamente en Paraguay, en determinado momento del siglo XVIII, hay unas maniobras raras por parte de los jesuitas, ¿no es cierto? Y que prácticamente han creado como un estado protocomunista en el Paraguay. No hace una crítica en extenso al resto de la compañía en el resto de América. Si en algunos lugares parece ser que hicieron un desarrollo fantástico. Es decir, me parece que no es una compañía homogénea. ¿Bien? Tiene una disciplina homogénea, pero en algunos lugares de Chile hicieron una obra enorme, en Perú también, en Ecuador también, pero en Paraguay hay críticas muy marcadas. Y luego, cuando se los trae de vuelta en la época de Juan Manuel de Rosas en la Confederación Argentina por 1835, 1850, también se los tuvo que volver a echar. O sea, hubo un gobernante católico que los trae de vuelta, se había levantado la excomunión, había sido decretada a perpetuidad, pero bueno, un papa la pudo levantar y les permite traer de vuelta y no se sabe, que ahí no me quedó bien claro, pero por algún motivo el gobernante católico se cansó de ellos y los echó también. Es decir, hay un problema, es una congregación que está infiltrada por, lo voy a decir elípticamente y que pueda entender que entienda, por no cristianos. Lo digo y ahí queda la explicación. Ok. Por no cristianos que han trabajado expresamente para crear un pensamiento no cristiano jesuítico, ¿m? Que va en contra del pensamiento justamente tomista. Es otro pensamiento. Es un pensamiento que da pie a la ideología, que da pie a una obediencia cerril. Por ejemplo, en la iglesia nunca se enseñó una obediencia ciega a la autoridad. Los Estás. doctores de la iglesia dicen, por ejemplo, quien por obediencia sigue al error, se condena. O sea, si viene un cardenal y te dice algo que es contrario a la moral o contrario a la fe, y lo ves, no, pero es el cardenal fulano, y no, flaco, estás cometiendo pecado mortal. Y así sea un papa. La discusión es si un papa que dice eso es realmente papa o dejó de ser papa, pero es un tema teológico que es muy difícil Sí, no de vamos a conciliar entrar ahí. aparte. No Mira, una vamos por las cosa, ramas. si estamos hablando de Iberoamérica y del proceso de independencia, o sea, ¿tú crees que había razones legítimas para que los patriotas, okay, de Iberoamérica buscaran esta independencia de España a partir del año 1810? Y bueno, de hecho, muchos de ellos incluso miraron al joven Estados Unidos como modelo para construir sus repúblicas soberanas. Mira, yo creo que había errores por parte de los Borbones. Sí, había errores. Pero que eso justifique la fractura de un país en 20, a ver, porque si es por errores, desde que volvió la democracia en la Argentina en 1983, todos los gobernantes se han encargado de demoler parte de la Argentina. Unos demolieron la familia, otros demolieron la industria del Estado, otros desmantelaron las Fuerzas Armadas, otros la industria militar. La Argentina tenía una industria militar importante, otros desmantelaron las empresas nacionales, otros han creado enfrentamientos sociales. Ahora tenemos enfrentamientos. Antes era la lucha de clases. Bueno, la lucha de clases, de género, de padre con hijo, de un partido contra el otro. Es enfermizo. La sociedad argentina se ha vuelto enferma. De multigéneros. Entonces, y sin embargo, no rompemos el país en 20. Porque una provincia puede decir, no, mira, acá en esta provincia nosotros somos argentinos tradicionales, de tradición hispano-católica, no queremos romper el pacto federal con Buenos Aires y vamos a ser un país independiente. No, no se hace eso. Entonces, por muchos errores que hubiesen cometido, a ver, yo de los Borbones encontré errores, pero no te diría que encontré actos de corrupción. Encontré, si se quiere, a veces la inteligencia corrompida, pero no un acto de corrupción. En cambio, desde que yo tengo memoria, por lo menos estos últimos 40 años, ¿no? Es un acto de corrupción tras otro, y no por eso rompemos el país. Entonces, me parece que sí, y además es que vos notás que en el desarrollo civilizatorio, en América, sobre todo en Sudamérica, faltaban 100 años más de desarrollo. Porque Como mínimo. al romperse la unidad con España, vos pensás que tenías un sistema unido monetario. Ah, se pierde.
Ahora son 20 monedas distintas, devaluadas constantemente. Hace 10 años, o hace 30 años yo necesitaba un peso para comprar un dólar y hoy necesito 500. 500 veces, o sea, de un 50.000%. O Bueno, sea, como si, mira Venezuela, quitaron 15 ceros ahí al está. Bolívar. Y en estos últimos años, nosotros hemos quitado 15 ceros desde la independencia a la fecha. Sí, pero Y también tenemos, fíjate, Patricio, lo que tú estás diciendo tiene totalmente la lógica. O sea, en ese estilo podemos mirar la ruptura de la Unión Soviética, un país que se dividió en 15. Pero también esto me lleva a la siguiente pregunta. O sea, estamos hablando de, tú me estás hablando de un país lo dividieron en 20 por los errores de los Borbones, entre otras cosas. Sí, pero también aquí podemos hablar de la mano visible del legado británico en América Latina, ¿o no? sí, sí, sí. Mira, en algún momento a ver, los ingleses operan con una mentalidad muy de largo plazo. Cuando los jesuitas son expulsados de acá en 1767, hay un barco de jesuitas que queda ahí cerca de Cádiz y no lo dejan entrar. Y un buque inglés, un buque de guerra, lo ve, se acerca y un teniente de navío, mira, un oficial joven, se da cuenta que estos eran jesuitas, o sea, sacerdotes católicos, el anglicano, y sin embargo ve que estos tenían información de Sudamérica, les dio agua y comida, porque algunos estaban muy mal, se cargó el barco, se lo llevó a Londres y se cayó, viste, o sea, tuvo una iniciativa y dijo, señores, esto es información pura. Entonces, y esa gente se dedicó a pensar y a darle toda la información a los ingleses sobre caminos, pasos fronterizos, pasos cordilleranos, etc. Los ingleses tenían un plan, siempre tuvieron el plan de destruir a España. Eso lo tuvieron con Cromwell, perdón, Isabel I entra en guerra con Felipe Isabel II. I con John Dee como su agente secreto y mano derecha. Exactamente. ¿Mm? Y después los piratas que tuvo, Drake y Hawkins y no sé cuántos más. Exacto. Jenkins, bueno. Pero fíjate que Felipe II, que le manda una flota de 130 buques, pierde 28 por una tormenta y se vuelve. Ella ataca al año siguiente con una flota de 200 buques y perdió 98 en combate. Los españoles le dieron una paliza de aquellos. Esa guerra termina en 1604 con un tratado de paz que es a favor de España. Esa guerra la gana España y los ingleses la venden como una victoria de ellos y crean el tema del término la Armada Invencible, un término que nunca usó España, le llamaba la Felicísima Armada, nada más. Ajá. Y entonces, ya ves, desde Felipe II y Isabel I tenés un deseo. ¿Por qué? Porque son dos mundos antagónicos. Inglaterra, una isla que es más chica, la parte Inglaterra, sin Gales y ni Escocia, es más chica que Uruguay. Y los tipos dijeron, vamos a utilizar esto, esa gente que no es cristiana, viste, los no cristianos dijeron, vamos a utilizar esto como portaaviones para un proyecto de dominio mundial. Y lo fueron logrando, pero tenían dos obstáculos. Las leyes morales que Roma ponía en toda Europa, sobre el justo horario, el justo salario, el trabajo, los horarios, bueno, todo eso. Y el predominio monetario de España, el Real de A8. Y de ahí se operó lentamente primero se producen los movimientos protestantes en el Báltico, en el norte de Europa. Luego Inglaterra hace lo mismo, se separa, se quedan con todas las propiedades de la iglesia que eran el aseguramiento del alimento de mucha gente. Y luego empiezan varias veces a intentar romper la unidad con España, la unidad de España en América, porque querían romper la unidad monetaria. Entonces, si bien cuando acá se hacen los primeros movimientos revolucionarios de 1810 viene la flota inglesa, presiona un poco para que se haga el movimiento, pero le dice, pero no se pueden separar de España, y se quedan hasta como una custodia de España, pero también generando una fricción entre Buenos Aires y Montevideo. ¿Mm? ¿Viste? Son esas ayudas que son como un salvavidas, pero de plomo. ¿Viste? Me estaba ahogando, te tiro un salvavidas, pero de plomo. No, no me lo des, ¿viste? Esa fue la ayuda inglesa. Y luego ves que hay una flota inglesa operando en el Pacífico cuando llega a San Martín. Lo llegan a Perú. Se rompe el reino del Perú y se rompan todos los caudales. Perú es un país riquísimo. Vos pensás que con la independencia la economía peruana se redujo a la 15ª parte. Supongamos un señor que gana muy buen sueldo, $15.000. Como un buen sueldo. Y gasta de acuerdo a $15.000. Y al mes siguiente pasa a ganar 1.000. El tipo tiene la hipoteca de la casa, la cuota del auto, el colegio de los chicos, todo eso en base a 15.000. Vos Patricio, te una encuentras pregunta relacionada con lo que estás diciendo. O sea, un fíjate, desastre económico.
¿Por qué las colonias portuguesas no se dividieron en varios Bueno, países y los virreinatos españoles sí? porque Inglaterra necesitaba un aliado, que era Portugal. Entonces permitió que Brasil se mantuviese unido y la independencia entre Brasil y Portugal es una independencia organizada entre padre e hijo. De los mismos, porque queda un Braganza en Portugal y Ujú. otro Braganza en Brasil. Está En claro. cambio, pues a Inglaterra le interesaba la destrucción de la unidad monetaria y quedarse con los mercados de América como mercados consumidores de productos terminados ingleses y como mercados productores de materia prima para los productos ingleses, y se quedan a su vez con todo el mercado de Asia, con India y con China. Y la moneda que se acuñaba en México, México tenía la mejor escuela de minería del mundo. ¿Y qué hacen los revolucionarios mexicanos? Mirá qué idiotez. Como dicen, vamos a echar a todos los españoles. Y como en la escuela de minería los profesores eran casi todos étnicamente blancos, pero algunos hace más de 100 años que estaban en México, los expulsaron, perdieron todo el conocimiento que en aquel momento la escuela de minería significaba el conocimiento para la extracción de plata y la acuñación de moneda. O sea, era la tecnología financiera de la época, en realidad. Obvio. ¿Y quiénes se quedaron con esos profesores de la escuela de minería? Los norteamericanos que se los llevaron a Pensilvania, donde quedaron en Pensilvania la mejor escuela de minería del Cierto. mundo. Y con eso cuando llegan a Nevada, cuando después de derrotar a México llegan a Nevada y encuentran plata ahí, tenían todo el conocimiento para acuñar moneda de plata que la fueron metiendo en Asia y desplazando a la moneda mexicana de plata. Y le sacaron a México todos los mercados asiáticos. Así que aun cuando México, después de la independencia, algo se quedó con los mercados asiáticos, a lo largo del siglo XIX, Estados Unidos le fue moliendo esos mercados hasta llevar a México a una situación de subordinación, ¿cierto? Y hoy es un país muy subordinado, Estados Unidos, lamentablemente, ¿no? Obvio. Oye, tenemos como 4 minutos. Yo te quería preguntar, o sea, no se puede tocar el tema de las independencias, revoluciones en América Latina, hablar de los británicos sin hablar de la parte de la, bueno, mano invisible, o sea, papel de la masonería en las revoluciones en América Latina. O sea, podemos hablar de los próceres de masones, No, Bolívar, es cierto. O'Higgins. A ver, los sectores de poder oculto, en el fondo, están detrás del poder económico. Y el poder económico, en función de, yo te diría, intereses que ni siquiera son económicos, son espirituales bastante oscuros, ¿no? Hemos llegado hoy a un punto en que el mundo casi no hay libertad de nada. Creo que, viste, Stalin se levanta de la tumba y dice, pero yo era moderado al lado de lo que hacen los gobernantes. ¿Cómo que les inventan una enfermedad y hacen lo que quieren? Porque fíjate cómo es el conflicto espiritual que Inglaterra destruyó al imperio católico más grande en Europa, que era Francia, al imperio católico más grande en el mundo, que era España, y dominó a los dos imperios paganos más populosos del mundo, que eran India y China, y los dominó con hambre a la India, con opio a China y a cañonazos y fusilamientos a los dos. Es, digamos, la maniobra política inglesa es increíble, es de una gran habilidad. Y ahí destruyeron un mundo católico que era mucho más ordenado de acuerdo al orden natural por un mundo protestante con una falsa ética donde vales tanto como tenés y al que no llega se muere y queda a un costado. En cambio, en el mundo español, todas esas misiones, por ejemplo, las misiones españolas que ves en California, eran también elementos de sustento para el necesitado. Es decir, en el mundo español, el pobre, de hambre no se moría. En el mundo Es cierto. protestante, el pobre se puede morir de hambre y aparecer en una zanja congelado y desnutrido, ¿no? ¿Cierto? Entonces, son dos mundos distintos. El mundo protestante es un mundo muy egoísta, un mundo de concentración de capital. Es que tenemos estas grandes mega corporaciones que se van concentrando más y más y más. Hay algunas corporaciones que deben ser dueñas tienen un PBI mayor que la sumatoria de varios países en el mundo. Y eso es antinatural. La economía no puede estar concentrada de esa manera. Oye, ¿qué papel sigue jugando la masonería en América Latina hoy en día? Mira, yo creo que en realidad lo que pasa es que sus ideas ya se han implementado. Yo creo que ni siquiera necesitan que los políticos estén en una logia.
sus ideas ya se han hecho carne en las leyes que van contra la familia, que van contra la libertad de expresión, que van contra un montón de cosas, ¿no? Sí, pero bueno, Así, fíjate, ahora, volviendo a yo las... presumo que sí, en algunos países. En Chile me sorprendió, ¿no? Conocí unos militares chilenos que dijeron, no, tenemos ya que dedicarnos a otra cosa, porque a partir del grado mayor les pedían ingreso en una logia, y como ellos no querían, sabían que su carrera estaba ya terminada. Y Ah, no, grado no, capitán, esto mayor, es ¿no? cierto. Fíjate que la última pregunta, hablando de este mano invisible, ¿no? Del poder. O sea, uno de los grandes logros, digamos, de Fidel Castro ha sido el Foro de San Pablo, que dice, no, gracias al comandante Fidel y tal. Lo que pasa es que nadie habla de la mano invisible, hablando de este mano invisible, del proyecto que es el Imperio Británico. ¿Tú lo ves así también? A ver, no entendí bien, a ver si entiendo bien. Yo creo que Israel Fidel Castro Fidel fue Castro y el parte Foro de... de San Pablo. O sea, dice, no, Sí, ese es el proyecto revolucionario marxista. O sea, o sea, no, no, tú no le creo para decís, nada, no creo para nada que sea un proyecto que enfrente al nuevo orden mundial. De hecho, buena parte de la comercialización de los productos cubanos van vía Inglaterra. Creo que el manejo del totalmente, azúcar, exacto, de ahí voy, sí. el tabaco, los habanos, todo eso vienen por otros, es decir, su inserción. El mundo del turismo lo hicieron la empresa de la familia, los príncipes Turun Taxis, por ejemplo, príncipes alemanes. Entonces, no, ellos no creo que sean, yo creo que son una falsa oposición. Yo Yo, creo que la ideología de esa gente que guía este foro de Sao Paulo, que siempre a mí me parecía una cagada soberana, ha existido por muchísimo más tiempo que la existencia de Fidel Castro. O sea, él solo es, digamos, la creación reciente de este proyecto, porque en realidad, desde mi óptica, cuando estamos hablando del foro de Sao Paulo, es una continuación de este aparato, okay, franco-masónico gnóstico controlado por la inteligencia británica, que incluso antes de la independencia de América del Sur, de España, a principios mira, de... yo creo que, fíjate, en realidad yo creo que el comunismo ha sido una herramienta del mundo financiero. Obvio, claro que Acuérdate, sí. Lenin fue La, apoyado por la banca de Wall Street. la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis. Y en eso va la destrucción de los imperios centrales en la Primera Guerra Mundial. Porque, a ver, cuando se volteó al zar de Rusia, sí, todo el cine, todas las películas de no, porque este zar no se fijaba en la gente y se le regalaba huevos Fabergé a su mujer. En realidad, Rusia había entrado en un proceso de desarrollo industrial enorme, había creado el tren transiberiano, porque hay que unir Rusia, ¿eh? Tu país es grande, es grandote, Grande, sí. y hay que unir eso. Y el tren transiberiano fue un gran progreso y empezó todo un desarrollo de la propiedad privada para ir quitándole a las concentraciones de poder, para liberar a la gente. Y en eso los últimos Romanov venían trabajando, ya desde hace casi 100 años venían trabajando en ese proceso, que era lento, lo que quieran, pero yo creo que es un país donde las cosas se hacen como muy lentamente. Pero Mira, veían ese camino y le meten una guerra bestial y luego una revolución salvaje. Y Rusia pierde por ejemplo, financiada por los Lituania. brokers de Wall Street, obvio. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasó? Rusia, que iba a terminar siendo el gran competidor industrial de Estados Unidos, que ha relegado un retraso tecnológico Exacto. enorme, porque si hay algo que retrasó, la Unión Soviética retrasó todo. Fíjate, para producir más armas que los alemanes necesitaban 100 veces más obreros, ¿viste? Era una cosa muy ineficiente. Y eso que Rusia tenía una cultura enorme. O sea, lo que ha aportado Rusia a la música clásica. Los primeros ingenieros de cohetes fueron rusos en el siglo XIX. Hay Sí. cuestiones muy interesantes en la cultura rusa y en la ciencia rusa para analizar. Y todo eso es previo a la revolución bolchevique en Rusia, como la revolución castrista en Cuba, retrasaron esos países. Cuba pensé que era el país que tenía, por ejemplo, más televisores y radios por habitante de todo el mundo hispanoamericano. Tenía un alto nivel, automóviles, por ejemplo, tenía más que cualquiera. Vos sabés que la televisión argentina es hija de la televisión cubana. Los grandes empresarios de la televisión cubana se fugaron y algunos vinieron acá, uno Guarmestre y creó Canal 13. Entonces, de Cuba estaba mucho mejor de lo que el cine, la película de Don Corleone te muestra. Sí, fíjate, si vamos sumando, ya para ir terminando, el tema de franco-masonería, los británicos, Cuba y todo esto, o sea, España, ¿cuándo abolió la franco-masonería en Cuba? En 1824, si no me equivoco. Pero de todos modos, surgieron logias secretas, ¿no? Para hacer campaña por esta
falsa independencia en la isla, a menudo en convivencia incluso con la francomasonería radicada en Estados Unidos, entre otras cosas, para hacer que, bueno, asegurarse la continuidad de estas instituciones de esclavitud y de libre comercio. De Entonces, hecho, en están la, haciendo, perdón, en España, Pablo Victoria ha publicado un libro sobre la guerra de Cuba y hay varios, Federico Santadilla también, hay varios más, que explican que parte de la oficialidad española traiciona para perder la batalla naval contra Estados Unidos. Que todas las medidas que va tomando el almirantazgo son medidas que hacían cada vez más difícil ganar. E incluso el proyecto del submarino Peral, que hubiera dado una victoria enorme, y se ha demostrado que en realidad España no solo está en condiciones de haber tumbado la flota norteamericana, sino que podría haber bloqueado los puertos norteamericanos e imponer condiciones y un tratado de paz definitivo para permitir que Cuba hubiese seguido siendo una provincia autónoma. De hecho, hoy hay cubanos que quieren convertirse en comunidad autónoma de España y liberarse del comunismo. fíjate, detrás de todos estos también es un italiano, agente de Gran Bretaña, Giuseppe Mazzini, cuando estamos Sí, hablando de... ese hombre operó, y yo creo que operó de alguna manera también acá en el Río de la Plata, porque hubo logias italianas que operaron en la Patagonia Argentina, una cosa rarísima, O sea, que lo han fíjate, encontrado algunos Mazzini historiadores del envió... sur. Sí, dime, dime. No, no, y que han encontrado maniobras de la masonería italiana relacionadas con logias en Uruguay, en Madagascar, no sé cómo, por qué, y en Estados Unidos, pero eran con influencia italiana, ¿cierto? Y que estaban operando acá. Es un tema bastante raro que habría que entrar a juntar todas las puntas para ver cómo fue todo el Oye, te tramo, todo tengo el que camino. invitar en un par de meses y tocamos esto, porque ese es un tema muy interesante, pero no tenemos tiempo para más. Oye, Patricio, antes de terminar, ¿cómo la gente puede seguir tu trabajo? Bueno, vayan a YouTube y ponen mi canal Historia con Patricio Lons y Ajá, ahí ya estoy en 141.000 seguidores. lo estaba viendo justo esta mañana, sí. Bien, y entonces ahí cuento un poco la historia de España y de la hispanidad, de Hispanoamérica, la historia que no te cuenta. Por eso digo, sigamos llamándonos hispanoamericanos. Ahí, fíjate las banderas que tengo. La de Castilla y León es la primera bandera que llegó a América. La bandera argentina, la bandera de España actual Española. y la cruz de Borgoña, que era la bandera de los regimientos. Esta es la cruz de Borgoña, puede ser la bandera común de todos los estados hispanohablantes. Por ejemplo, la bandera de México y al lado la cruz de Borgoña. Entonces, viste, el presidente de México se tiene que reunir con el canciller alemán y le dice, mira, México tiene 120 millones, pero tengo 400 millones de primos hermanos, porque llevo las dos banderas. Y creo que sería, es decir, me parece que Hispanoamérica debe pensar alguna, y con España unidas, algún tipo de confederación hispánica de naciones, empezar a complementar nuestras economías, nuestro sistema de investigación, nuestro sistema de educación, nuestras cancillerías, nuestras Fuerzas Armadas y crear nuestro propio Hollywood. ¿eh? Porque acá te muestro un libro muy interesante de Hollywood contra España, de Esteban Vicente Guasó. Me lo regaló el autor, que lamentablemente perdí su correo electrónico. Pero ahí muestra cómo el cine opera siempre en contra de nuestra civilización. Bueno, es hora que tengamos nuestro propio Obvio, Hollywood esto está claro. defendiendo nuestra cultura y ver con qué otros países podemos ser complementarios. Yo creo que hay países fuera, no digo que tengamos que estar enfrentados con Estados Unidos, creo que Estados Unidos debería rever muchas de sus posturas y tratar de entenderse en forma respetuosa con nosotros y con otros pueblos. Pero que Desafortunadamente no, no hay talento intelectual en Estados Unidos en este momento para hacerlo. no lo hay. Patricio, no tenemos tiempo para más. Un fuerte abrazo. Daniel, un gran abrazo para vos. Muchísimas gracias por invitarme. Chao.